Estimados colegas, es un honor recibir al presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, hoy en Estrasburgo. El primer líder de América Latina en hablar ante el Pleno en los últimos 6 años. Hay que poner a América Latina de nuevo en el centro de nuestra agenda de política exterior. Colombia ha atravesado, bajo su presidencia, un momento único e histórico con logros muy importantes. Me refiero a la entrada de Colombia en la OTAN, único país latinoamericano en lograrlo. El acuerdo comercial concluido con la Unión Europea, pero sobre todo al histórico acuerdo de paz que usted, presidente Santos, logró concluir con las FARC después de más de medio siglo de conflicto. Esto le valió el Premio Nobel por la Paz en 2016. El proceso de paz, la Unión Europea desde siempre lo ha apoyado políticamente y económicamente. Esto seguirá en el futuro. La primera ronda de las elecciones presidenciales celebrada el domingo pasado ocurrió por primera vez sin violencia. Esto es muy positivo. La Unión Europea debe estar más presente y contribuir con inversiones y con una diplomacia económica para que no se den pasos atrás. Para seguir en el camino de la paz, del crecimiento económico y de la reducción de la pobreza. Porque los esfuerzos de estabilidad hechos por el gobierno Santos y los colombianos están en riesgo por la preocupante situación en Venezuela. Colombia, como otros países de la región, se enfrenta al desplazamiento de personas más numeroso jamás registrado en América Latina. Hay riesgo que la situación empeore y se llegue a una verdadera crisis de refugiados. Por eso, el Parlamento Europeo pide que se otorgue asistencia urgentemente a los países afectados y anuncia que mantendrá una delegación en los puestos fronterizos para evaluar la situación. Gracias, señor presidente, por su trabajo. Ahora usted tiene la palabra. Señor presidente Antonio Tajani y honorables diputados del Parlamento Europeo, me siento muy honrado al dirigirme a este cuerpo legislativo internacional, representante por excelencia de la democracia europea, para hablar de la paz y sus desafíos. El domingo pasado, hace apenas 3 días, se celebraron en Colombia las elecciones de primera vuelta para escoger a mi sucesor en la presidencia de la República. Allá estuvieron acompañándonos una comisión multipartidista del Parlamento Europeo, conformada por 8 eurodiputados y una misión de expertos electorales de la Unión Europea, quienes pudieron verificar la vitalidad, la pluralidad y la transparencia que hoy caracterizan a la democracia colombiana. 2 candidatos obtuvieron la mayoría de los votos y entre ellos decidirán los colombianos el próximo 17 de junio quién presidirá los destinos de la nación hasta el 7 de agosto del año 2022. Estas no han sido unas elecciones ordinarias, como no lo fueron los comicios parlamentarios del pasado mes de marzo. Estas son las primeras elecciones, después de más de medio siglo, que tenemos sin la amenaza y la interferencia que representa el conflicto armado interno con la guerrilla de las FARC
la más grande y más antigua del continente americano. Fueron además las elecciones más seguras, más transparentes, con mayores garantías, con más observadores y, lo que es más importante, con la mayor participación de nuestra historia. Lo dicen hasta mis más acérrimos opositores. Ver a Rodrigo Londoño, antes alias Timochenko, excomandante de las FARC y hoy jefe de su partido político, votando por primera vez, lo dice todo. Eso, señores diputados, hace la gran diferencia. Y por eso esta vez las discusiones de los candidatos se centraron en temas como la educación, la salud, las pensiones, la seguridad ciudadana o los impuestos, y ya no, como había ocurrido por tantos años, en la guerra absurda que sufríamos. No vengo a decirles que Colombia ha alcanzado ya la paz completa, porque no es así. Sigue vigente la amenaza de una última guerrilla, mucho más pequeña que las FARC, el ELN, con la cual sostenemos actualmente diálogos de paz en La Habana, y también subsisten grupos del crimen organizado dedicados al nefasto negocio del narcotráfico. Pero el logro de la desmovilización y el desarme de las FARC y su constitución como un partido político, sin perjuicio de que sus líderes y principales responsables deban someterse a un proceso de justicia transicional, ha cambiado el panorama y la perspectiva de nuestro país de manera fundamental. Y sea quien sea mi sucesor, este avance hacia la paz es definitivo, es irreversible, no solo porque así lo dispuso nuestra propia Corte Constitucional, sino porque es la palabra empeñada del Estado colombiano. Es también un compromiso con la comunidad internacional. Nunca en la historia de las Naciones Unidas, por ejemplo, el Consejo de Seguridad había aprobado por unanimidad tantas resoluciones a favor de un proceso. Porque, como lo dijo el secretario general Guterres en la última asamblea, Colombia es la única buena noticia que tenía hoy el mundo. Pero es irreversible sobre todo porque nadie quiere volver al horror de la guerra. Señores diputados, en un mundo en el que la intolerancia y la confrontación entre sociedades y naciones sigue siendo una constante, es una gran noticia que en Colombia, un país con más de 50 millones de habitantes y todo el potencial para aportar positivamente a la humanidad, se haya logrado terminar un conflicto armado que dejó más de 8 millones de víctimas y más de 270.000 muertos. En un mundo en el que algunos siguen privilegiando la opción armamentista sobre el diálogo y la convivencia, es bueno poder contarles que las armas que empuñaron tantos colombianos contra colombianos están siendo hoy convertidas en monumentos a la paz. Porque sin paz no hay sociedad que pueda alcanzar un verdadero desarrollo. Hace algo más de 2 semanas, en el convento de Asís, en su país, señor presidente, en Italia, tuve la grata oportunidad de entregar a la canciller alemana Angela Merkel la lámpara de la paz que le otorgó la comunidad franciscana, la que protege a San Francisco de Asís, el patrón de la paz de la Iglesia Católica, un reconocimiento de alto simbolismo que también tuve el honor de recibir el año 2016. Y ese día recordé, como quiero recordar hoy aquí, el legado de convivencia que representa la Unión Europea para el mundo. Y bien lo resumió el Comité Noruego cuando les concedió a ustedes, a los europeos, en el año 2012, el Premio Nobel de Paz.
dijo que su más importante, el de ustedes, logro ha sido la exitosa lucha por la paz y la reconciliación y por la democracia y los derechos humanos. Y en esto Europa ha sido un ejemplo. Y ese ejemplo debe seguir iluminando el camino de la humanidad. Porque solo la paz y la reconciliación, solo la democracia y el respeto por los derechos humanos pueden contrarrestar la dañina influencia del nacionalismo, del fundamentalismo, del racismo, del populismo y la intolerancia. Y no imagino mejor escenario que este para agradecer a la Unión Europea y a las naciones que la conforman por su apoyo decidido y permanente a nuestro proceso de paz y a esta fase compleja que ahora enfrentamos, que es la del posconflicto. Nos sentimos acompañados por la Unión Europea en la búsqueda del bien supremo de cualquier sociedad como es la paz. Y apreciamos mucho el trabajo de su enviado especial, Ian Gilmore, no solo durante el proceso de negociación, sino también ahora en la fase de implementación del acuerdo. Hace año y medio en Bruselas se creó el Fondo Fiduciario de la Unión Europea para apoyar el posconflicto en Colombia, con un capital inicial de 95 millones de euros. Ya se han comprometido cerca de 62 millones de euros en diversos proyectos, como el caso, por ejemplo, de la comunidad indígena Nasa, al sur del país, que ya exportó, gracias a este aporte, su primer contenedor de café a Europa. O otro proyecto, por ejemplo, para pequeños agricultores en zonas recuperadas del conflicto, que han podido lograr la biocertificación de sus productos, con lo que sus ingresos se han incrementado en por lo menos 15%. Y la Unión Europea, además, ha ofrecido 400 millones de euros de cooperación reembolsable a través del Banco Europeo de Inversión. Y ha comprometido otros 85 millones de euros en programas de cooperación para el desminado humanitario, para el desarrollo sostenible, para la lucha contra el cambio climático, la innovación, la tecnología, la educación, los derechos humanos. Miren este dato tan alentador. Gracias al fin del conflicto armado con las FARC y a la cooperación internacional que ustedes nos están brindando, Colombia pasó de ser el segundo país con más víctimas causadas por minas antipersonal a ser hoy ya el 10º, y vamos de para abajo. Tenemos 673 municipios sembrados con minas antipersonal y ya hemos podido declarar a 225, la tercera parte, como libres de sospecha de minas. No se imaginan ustedes lo que esto significa para los campesinos de esas veredas que ahora pueden recorrer su tierra y trabajar sus parcelas sin miedo. Y esperamos llegar al año 2021 siendo un país totalmente libre de minas. Así vamos avanzando, con dificultades, por supuesto, pero con paso firme y de la mano de la Unión Europea en la construcción de la paz que sigue a la firma del acuerdo de paz. Porque una cosa es acallar los fusiles y frenar el desangre y frenar las muertes derivadas del conflicto. Y otra tarea, aún de mayor envergadura, es la reconciliación de los corazones y garantizar oportunidades de progreso a millones de familias que sufrieron las consecuencias de la violencia. Solo así se puede consolidar una paz estable y duradera. Y en este propósito ha sido un gran aliado de Colombia, ustedes, Europa. Gracias por su acompañamiento, gracias por su respaldo. Nuestro país ofrece a la comunidad internacional en retribución un modelo exitoso de proceso de paz. En un mundo lleno de conflictos sin resolver,
El proceso de paz de Colombia se ha convertido en un laboratorio que puede ser útil para intentar soluciones en otros escenarios. El nuestro fue un proceso sui generis, porque no se limitó a establecer las condiciones para la terminación del enfrentamiento armado, como es lo usual, sino que se enfocó en hacer velar los derechos de las víctimas, los derechos a la verdad, a la justicia, a la reparación y a la no repetición. Y en implementar, esto es muy importante, planes de desarrollo en las zonas más afectadas por el conflicto. Es decir, más que un pacto de fin de la guerra, fue un pacto de humanidad y de desarrollo, un desarrollo más justo, más inclusivo, que se centró en las víctimas de esa guerra. El acuerdo de paz establece un sistema integral para la satisfacción de los derechos de las víctimas, que incluye una comisión para el esclarecimiento de la verdad, una unidad de búsqueda de desaparecidos y un sistema de justicia transicional que los expertos dicen es modelo para el mundo. Primera vez que se hace un arreglo de paz bajo el paraguas del Estatuto de Roma. Y en todo proceso de paz, uno de los aspectos más difíciles es armonizar la exigencia de la sociedad para que haya justicia, es decir, sanción, con el anhelo de la misma sociedad de que se detenga la confrontación, el eterno dilema entre justicia y paz. Nuestro reto era lograr un sistema de justicia transicional que garantizara el máximo de justicia sin sacrificar la paz, respetando nuestra Constitución, respetando nuestros tratados internacionales como el Estatuto de Roma. Y creo que lo hemos logrado. Ahora Colombia avisora un nuevo amanecer, un futuro mucho mejor sin el lastre del conflicto armado. Pero sabemos que es apenas el principio de un largo camino. Además de la implementación del acuerdo de terminación del conflicto con las FARC, que de por sí es larga y compleja, tenemos por delante otro reto, un reto inmenso: construir paz en las mentes y en los corazones de los colombianos, acostumbrados por tanto tiempo a odiar y a descalificar al adversario. Nos duelen los asesinatos de líderes sociales, de defensores de derechos humanos, de representantes de las víctimas, de excombatientes que han ocurrido luego de la firma del acuerdo de paz. Y quiero aquí asegurarles que el Estado colombiano está comprometido en aclarar estos casos y en frenar esta situación. Creamos y está funcionando una Comisión Nacional de Garantías que yo mismo presido para coordinar entre las diversas instituciones las acciones de protección a las comunidades y a sus líderes. Se han esclarecido ya el 40% de los casos denunciados ante la Fiscalía de la Nación y estamos decididos a seguir avanzando para que se castigue a los responsables y para que no se produzcan más asesinatos. Ese es hoy nuestro mayor desafío como sociedad: aprender a reconocer al otro, aprender a convivir dentro de la diferencia, aprender a procesar las disputas sin violencia, algo en lo que ustedes en Europa han avanzado positivamente. Yo soy optimista porque sé que los valores de la unidad, del amor, de la tolerancia, de la compasión son más poderosos que los contravalores del miedo, del odio, de la venganza, de la exclusión. Esta es una verdad universal, aplicable no solo en Colombia, sino en todo el mundo. Por ejemplo, frente al combate al terrorismo o el manejo de las crisis de los migrantes. Lo dije
cuando recibí el Premio Nobel de Paz, y hoy quiero repetirlo en este auditorio emblemático de un continente que ha dado al mundo una lección de unidad dentro de la diversidad. Los seres humanos tenemos que comprender que más allá de todas las diferencias, más allá de todos los matices, al final somos un solo pueblo y una sola raza, de todos los colores, de todas las creencias y de todas las preferencias. Nuestro pueblo, señores diputados, se llama el mundo y nuestra raza se llama humanidad. No puedo dejar de hacer referencia a un problema que nos concierne a todos, el narcotráfico. El conflicto colombiano hubiera terminado mucho antes sin el combustible que significó el negocio de las drogas ilícitas. Ese negocio maldito está detrás de la violencia, la corrupción y el crimen en casi todo el planeta. Y tenemos que reconocer que la llamada guerra contra las drogas, que lleva más de medio siglo declarada en las propias Naciones Unidas, no la hemos ganado ni la estamos ganando. Lo digo como representante de una nación que ha sido tal vez la mayor víctima de este negocio sangriento, que nos arrebató a nuestros mejores soldados y policías, a nuestros mejores jueces y periodistas, a grandes líderes políticos. La forma como se está librando la guerra contra las drogas es igual o incluso más dañina que todas las guerras juntas que hoy se libran en el mundo. Por eso no solo es indispensable, sino es razonable cambiar nuestra estrategia. Tenemos que buscar la forma de golpear con mayor eficacia los eslabones más fuertes de la cadena del narcotráfico, a las grandes mafias, a los que lavan activos, a los que producen insumos, en lugar de seguir persiguiendo a los campesinos cultivadores o a los mismos adictos. Hay más personas en las cárceles de Estados Unidos por delitos relacionados con el narcotráfico que toda la población carcelaria de Europa. La política antidrogas, con un enfoque exclusivamente punitivo y represivo, ha fracasado. Mientras no encontremos estrategias comunes más efectivas, el negocio de las drogas seguirá minando la salud de nuestros jóvenes, la moral de nuestras sociedades y la gobernabilidad de nuestros países. Señor presidente, apreciados diputados, he venido a Estrasburgo, a la sede del Parlamento Europeo, a compartir con ustedes la realidad de Colombia y a agradecerles de corazón por su apoyo a nuestro presente y a nuestro futuro. Entre Europa y Colombia, entre Europa y América Latina hay cada vez más lazos y menos barreras. En agosto se cumplirán 5 años de la aplicación del Acuerdo de Libre Comercio entre la Unión Europea y Colombia, que ha beneficiado a nuestras economías y ha fortalecido nuestros lazos comerciales y de inversión. Y también quiero agradecer y reconocer el gran paso que se dio al eximir a los colombianos del requisito de la visa Schengen, lo cual ha contribuido a que haya más turismo, más negocios, más integración entre Colombia y Europa y más dignidad para los colombianos. Les doy solo este dato. Mientras en el año 2015 viajaron 340.000 colombianos a países del espacio Schengen, el año pasado lo hicieron más de 550.000. Ese es el mundo que queremos, un mundo con más puentes y menos muros, un mundo solidario, donde florezca la amistad, donde florezca la cooperación, un mundo de brazos y corazones abiertos. Y hablando de cooperación e integración, esta misma tarde en París firmaré con el secretario general de la OCDE
delante del presidente Macron el acuerdo que protocoliza la decisión de esta organización de admitir a Colombia como su miembro número 37. Este es un logro muy importante que comparto con las naciones europeas que avalaron y apoyaron nuestro ingreso y que garantizará que nuestro país cumpla los más altos estándares en prácticas de gobierno, en políticas económicas y sociales. Somos además el primer Estado de América Latina en convertirse en esa categoría que se llama socio global de la OTAN, que mañana mismo también voy a formalizar en Bruselas. Y entrego a mi sucesor, en algo más de 2 meses, un país sin conflicto armado con las FARC, un país con menos pobreza, con más igualdad, con más empleos, con más y mejor educación, con un sistema de salud que ahora tiene cobertura universal, con mucho mejor infraestructura y un país comprometido con el cuidado de nuestra extraordinaria biodiversidad. Y qué bueno poder dejar este legado. Y termino recordando las palabras de Robert Schuman en su famosa declaración de 1950. La paz mundial no puede salvaguardarse sin unos esfuerzos creadores equiparables a los peligros que la amenazan. En Colombia y en Europa estamos haciendo esos esfuerzos creadores y por eso hoy estoy aquí ante ustedes para ratificar nuestra voluntad de trabajar por la paz, pero sobre todo para decirles gracias, muchas gracias al generoso pueblo europeo. Gracias. Muchas gracias, señor presidente. Cuando los diputados se levantan, el mensaje es muy claro. Gracias por estar con nosotros.